definición, la GPC mencionaba que se carece pues de un consenso para definir pues lo que sería sepsis neonatal, pero la mayoría de los libros lo van a definir como pues un síndrome clínico. Vamos a ver que pues realmente incluso el diagnóstico eh, o la sospecha va a ser bastante clínica en un recién nacido de 28 días de vida o menos, que se va a manifestar por síntomas sistémicos. En general, ¿no? Pues fiebre, o sea, los síntomas sistémicos, pues, que hasta podemos encontrar en el adulto. Y aislamiento de un patógeno bacteriano, pues, en el torrente sanguíneo, que se va a detectar gracias al gold estándar hasta el día de hoy, que sería el hemocultivo. Eh, Vemos que igual otra bibliografía que encontré, que decía que la sepsis se define como un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica en la presencia o como resultado de una infección probada o sospechada durante el primer mes de vida extrauterina. Hay que recordar que pues, el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica no es exclusivo de sepsis. Se la relaciona más con sepsis porque eh, es como que la presentación más común, pero no es lo único que puede llegar a ocasionar un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Por ejemplo, creo que el choque, un traumatismo también pueden llegar a producir este síndrome. Pero cuando es producido exclusivamente por una infección bacteriana, ya estamos hablando pues de una sepsis como tal. ¿Algo más que quiera agregar aquí, doctora? No, es correcto lo que estás diciendo. Ok. Bueno, y en cuanto a la clasificación, esto lo vemos que lo clasifica el Nelson. Nos menciona que eh, hay una infección de aparición temprana y una de aparición tardía. Una infección precoz o temprana es la que se va a producir en la primera semana de vida y suele deberse a microorganismos adquiridos durante el periodo perinatal. Vi que hay otras biografías que mencionaban que era durante las primeras 72 horas, pero la mayoría de las biografías al día de hoy lo consideran como los primeros 7 días, o sea, del nacimiento al séptimo día de vida. Y pues, como bien lo dice la diapositiva, pues usualmente los microorganismos van a ser adquiridos durante el periodo perinatal. Eh, una infección tardía es la que se puede producir entre los 7 y los 30 días de vida. Puede deberse pues, a bacterias, virus, otros microorganismos. En este caso de sepsis, pues sería bacterias, que suelen adquirirse en el periodo postnatal. Y las infecciones nosocomiales, que son las adquiridas en el hospital, van a ser las más comunes en estos casos. O sea, la distinción solamente es para tener una orientación acerca de la posible bacteria que pudiera estar, ¿no? Si se fue durante el parto, la cesárea, o sea, que la madre o que el niño ya viniera infectado. Las manifestaciones clínicas se van a dar en la primera semana. Si las manifestaciones clínicas son después de la primera semana, entonces hay que sospechar que es una infección intrahospitalaria. Es por eso es la distinción. Sí, como bien mencionó la doctora. Bueno, ahorita la epidemiología, la GPC menciona que en 2017 murieron pues 2.5 millones de niños en su primer mes de vida. De todos estos, pues las causas más comunes fueron prematuridad, complicaciones asociadas al parto, que van a incluir pues la asfixia fetal, la sepsis neonatal y la meningitis, defectos congénitos y la neumonía. Y pues como podemos ver, la sepsis neonatal es la tercera causa de muerte en el periodo neonatal, solamente por detrás de la prematuridad y de las complicaciones asociadas al parto. Por eso, pues el tema es bastante importante, porque prematuridad ya lo vimos en la clase anterior y ya vimos las complicaciones que pueda presentar. Hasta el 10% de los lactantes van a tener una infección en el primer mes de vida, aunque no todos van a desarrollar sepsis, evidentemente. Va a depender mucho pues, de los antecedentes, los factores de riesgo y las características propias del recién nacido, que vamos a un poquito más adelante. La incidencia global de sepsis neonatal es de 1 a 5 por cada 1000 nacidos vivos. Esto lo menciona el Nelson. Y encontré una biografía que mencionaba que en México y otros países en vías de desarrollo se
voy a, se informan tasas de 15 a 30 por cada 1.000 recién nacidos vivos y la letalidad suele ser entre el 25 y el 30%. Y esto, si lo comparamos, por ejemplo, con lo reportado pues, en Estados Unidos, el rango es de 1.5 a 3.5 por mil recién nacidos vivos para sepsis temprana y de 6 por cada 1.000 nacidos vivos para sepsis tardía. Realmente vemos que pues, las cifras que nos da el Nelson son más aproximadas a lo que se observa pues, en Estados Unidos, pero pues en México la realidad es bastante distinta. Así es. Bueno, en cuanto a la etiología, pues cualquier microorganismo en que esté residente en las vías genitourinarias, o sea, que esté presente en las vías genitourinarias o en la parte baja del aparato digestivo de la madre, pues puede causar una infección intraparto o posparto. Entre los gram negativos vamos a tener a Klebsiella pneumoniae, E. coli, también está Pseudomonas, Salmonella, que son como que los reportados como agentes etiológicos de sepsis, y estos sobre todo se relacionan un poquito más con sepsis temprana. Los que están en negritas son las que menciona el Nelson principalmente. Y de los microorganismos gram positivos está el Streptococcus del grupo B, pero también hay otros, ¿no? Pues también está el Staphylococcus aureus, el Staphylococcus coagulasa negativo, Listeria monocytogenes, pero pues el principal de los gram positivos sería el Streptococcus del grupo B. Y pues aquí vemos una tablita de la GPC que nos menciona cuáles son los agentes patógenos más comunes en sepsis neonatal. Vemos que hay unos que ya mencioné en la diapositiva anterior. Si nos damos cuenta, en la diapositiva anterior mencioné Klebsiella pneumoniae, E. coli, Salmonella como agentes etiológicos de sepsis de aparición temprana, que es lo que podemos observar en la tablita de la GPC. Voy a poner puntero, ¿no? Que aquí podemos ver, ¿no? E. coli, Klebsiella, que son las que pues, se relacionan un poquito más con las de aparición temprana, recordando que son las que se producen en menos de 7 días. Y las de aparición tardía, pues realmente Listeria monocytogenes son los únicos es el único junto con el Enterococcus que suelen producir aparición tardía. El resto de las que mencioné realmente no tienen una predilección tal cual, pueden producir tanto tempranas, o sea, pueden producir una sepsis tanto temprana como tardía, como el estafilococo coagulasa negativo, el Staphylococcus aureus, el Staphylococcus B, Streptococcus pneumoniae. O sea, vemos que realmente están en medio, no pueden producir temprano o tardío, no tienen una preferencia por alguno de todos ellos. Lo que ocurre también es que en prematuros pueden tener una infección temprana, pongamos que tenga Klebsiella, pero no les quita que conforme pase el tiempo puedan tener una reinfección con algo. Por ejemplo, la pseudomonas es frecuente como segunda sepsis, pues cándida, porque son los oportunistas que están en el hospital, igual el estafilococo coagulasa negativo, están presentes en el hospital como nosocomiales y a veces invaden por segunda ocasión, o sea, tienen una sepsis, quedan bien unos días o no quedan bien porque se atacó el, el la bacteria, si se detectó por la sospecha, por el tiempo que tiene de evolución, se cubre con antibióticos, pero no quedan bien o quedan bien solamente unos días y se vuelven a infectar. O sea que cuando pensemos en sepsis neonatal, a lo mejor no estamos hablando de una sola, sino que de repetición, una repetición, porque como el sistema inmunológico está inmaduro, entonces aunque le hayamos pegado a la primera bacteria y haya quedado bien, su sistema inmunológico está agotado y son muy frágiles para volver a infectarse otra vez y ya todas las reinfecciones pues ya son nosocomiales, ya no es de ellos, adquieren nuevas bacterias y y se vuelven a infectar, o sea, se vuelven a infectar y hay que cambiar el antibiótico y continuar con el tratamiento. Ok, doctora, gracias. Y pues nada más aquí marqué pues los que podrían pensarse que tienen una cierta predilección, ¿no?
pero pues vemos que el resto pues, realmente se encuentran a la mitad. En cuanto a los factores de riesgo, vamos a ver que los factores de riesgo para sepsis neonatal, según la GPC, van a ser para sepsis temprana, va a ser coriomionitis, ruptura prematura de membranas que dure más de 18 horas. Mencionaba que antes se consideraba que cuando eran mayor de 24 horas, el riesgo aumentaba, pero actualmente, al día de hoy, ya se determinó que ahora con más de 18 horas, el riesgo de una sepsis, de que el recién nacido llega a presentar un proceso séptico, es prácticamente el mismo que si son más después de 24 horas. Infección por estreptococo del grupo B en el embarazo, infección en otro bebé en caso de que haya sido pues embarazo múltiple, o sea que no sé, de los gemelos, uno tenga sepsis, el otro aparentemente no, pero pues el riesgo de que el que no lo tiene lo presente es alto. Ujú. Eh, antibiótico-terapia por sepsis materna, o sea que la mamá previo al parto o en el transparto haya tenido pues un proceso séptico y haya requerido el uso de antibióticos, que la mamá no haya tenido pues cuidados prenatales, ¿no? Que no haya ido a ninguna consulta prenatal, nunca haya ido al ginecólogo a chequearse ni nada. La obesidad materna también es un factor de riesgo. La fiebre materna, o sea, una fiebre inexplicable, o sea, que la madre después del parto o durante el parto de manera inexplicable tenga fiebre materna y que no se haya determinado cuál es la causa. Y la colonización materna por estreptococos del grupo B. Y pues en cuanto a aquí vemos que de hecho igual no bajo peso y prematuridad como que están en medio, pueden producir tanto tempranas como tardías. Y en las tardías vemos que hay RCIU, que es la restricción de crecimiento intrauterino, pero realmente las más importantes van a ser, como ya había mencionado, ¿no? Igual la doctora lo mencionó, las tardías usualmente son hospitalarias, ¿no? Por procesos hospitalarios. Y aquí vemos bien cómo son por ventilación mecánica, nutrición parenteral, un catéter vascular que haya estado durante bastante tiempo puesto, sin vigilancia, sin cambiarse, estancia hospitalaria prolongada y una falta de alimentación integral entre los principales factores de riesgo. Y en cuanto a la patogenia, pues mencionaba el Nelson, que los neonatos pues tienen una propensión especial pues a las enfermedades invasivas, debido a que pues van a tener una inmunidad innata, o sea, carecen de una inmunidad innata madura, o sea, realmente son inmaduros en ese aspecto. En cuanto a la piel, pues el vermis gaseoso y el epitelio de los neonatos a término, y esto es importante, a término, pues se expresan proteínas y péptidos antimicrobianos, cosa que en el neonato pretérmino no sucede. Y ahorita voy a mostrar una imagen de Nelson que lo explica, o sea, que lo muestra bastante bien. En la sangre, pues vamos a ver que hay concentraciones relativamente bajas de componentes del complemento y de los péptidos y proteínas antimicrobianos. Y van a haber concentraciones altas del metabolito de las purinas, de adenosina, que este va a ser un inmunosupresor. Entonces, realmente vemos que en los recién nacidos no hay en la sangre como tal una protección, podríamos decir, la propia del recién nacido. El plasma pues va a contener los anticuerpos maternos que se transfieren desde el comienzo del segundo trimestre y se complementa con factores postnatales derivados de la leche materna. O sea, realmente lo único que tiene el recién nacido para protegerse, por así decirlo, pues van a ser los anticuerpos maternos, ¿no? Que se dan después del segundo trimestre y durante la lactancia materna. Por eso es importante promover la lactancia materna, al menos durante los primeros 6 meses de vida, de la lactancia materna exclusiva. Las células presentadoras de antígenos neonatales, por ejemplo, los monocitos, pues ellos sí van a tener los patrones los receptores de reconocimiento de patrones, que son los tipo TOL, los TLR, y pues van a tener respuestas específicas, por ejemplo, producción
limitada, y esto pues es importante, no van a ser una producción limitada de citocinas, no va a ser una respuesta como la de un adulto que pues libera múltiples citocinas. Aquí realmente se liberan citocinas, pero en muy poca cantidad, ¿no? Y pues esta es la imagen que nos muestra el Nelson. Aquí vemos como, por ejemplo, en un prematuro, la epidermis pues no está bien desarrollada. Y esto pues condiciona, ¿no? Pues a que no se puede aislar un patógeno en dado caso de que se transmita a través de la piel, o que la piel, por ejemplo, sufra pues una lesión, una abrasión, puede ingresar la bacteria por ahí muy fácilmente. En el neonato a término, pues vemos que hay una barrera frente a la infección y la inflamación se puede controlar, y aquí lo vemos, ¿no? O sea, la barrera pues es prácticamente similar a la de un lactante o la de un adulto, o sea, tiene una muy buena barrera. Y pues en cuanto a las mucosas, pues igual vemos que en el prematuro pues prácticamente no hay inmunoglobulinas, no hay los PPA, que son los péptidos y proteínas antimicrobianos, o sea, hay muy poquito, prácticamente muy propensos a sufrir procesos infecciosos. Y pues en la sangre lo mismo, ¿no? Pues vemos que las inmunoglobulinas maternas son muy poquitas comparadas con las de un neonato a término, pues entre otras cosas, ¿no? Que la adenosina que les mencioné, que es inmunosupresora, vemos que está en las mismas cantidades en pretérmino y en término. Los linfocitos T reguladores vemos que pues realmente son inmaduros, no son como los del adulto, y etcétera, ¿no? O sea, realmente es muy evidente que entre el prematuro y el neonato a término, en cuanto a barreras de protección, hay mucha diferencia. Así es. Bueno, esto es respecto a la patogenia de la sepsis de aparición temprana o precoz, como le quieran decir. Aquí vemos que un canal de parto colonizado por microorganismos aerobios y anaerobios, pues condiciona la exposición, ¿no? O sea, hay una exposición al pasar por el canal de parto, o sea, cuando se está reproduciendo el parto, pues está pasando pues el bebito, pues está expuesto. El hecho de que esté expuesto no quiere decir que 100% se vaya a infectar. Todo va a depender, ¿no? Pues de si es de término, de pretérmino, si la ruptura prematura de membranas, etcétera. O sea, tenemos que tener, al menos en el diagnóstico de sepsis, tenemos que tener todo el contexto de la situación que se vivió al momento del nacimiento. Esto puede condicionar, así como puede exponer al bebé a, en, durante el parto, puede producir el hecho de que el, pues el canal de parto esté colonizado, puede condicionar, como vemos en la flechita que puse, a una infección amniótica ascendente. Esto pues produciría una corioamnionitis, y pues la corioamnionitis sabemos que pues, es un factor de riesgo muy grande para ruptura prematura de membranas, que si se prolonga más de 18 horas y además está un canal de parto colonizado, pues lo mismo, ¿no? O sea, realmente es un ciclo que podríamos considerar que es como que el más común por el cual se producen las infecciones tempranas. ¿Y qué es la corioamnionitis? Esto hacía mucho énfasis el Nelson. La corioamnionitis pues va a deberse a una invasión microbiana del líquido amniótico, por lo general como consecuencia de una ruptura prolongada de la membrana corioamniótica, que ya vimos que actualmente se considera como prolongada más de 18 horas. La infección amniótica puede producirse cuando las membranas están íntegras, aparentemente, o cuando ya llevan poco tiempo rotas. O sea, realmente no es necesariamente que se rompa la membrana y se dé el proceso infeccioso, ¿no? Puede producirse incluso cuando aparentemente las membranas están sin romperse, o sea, están íntegras. El término de corioamnionitis se refiere al síndrome clínico de infección intrauterina que va a consistir en fiebre materna, sobre todo mayor de 39 grados centígrados. Y si recordamos un poco las clases de ginecología, mencionaba que con el simple hecho de que la madre presente fiebre
mayor a 39, 38.5 grados Celsius, se debe sospechar es coriamnionitis hasta no demostrar lo contrario. O sea, siempre que tengamos una madre con fiebre, es coriamnionitis, a menos que pues contextualicemos todo y pensemos en otra cosa, pero si no, es coriamnionitis hasta no demostrar lo contrario. O puede ser que no tenga la Más bien es fiebre. lo primero que hay que descartar. Es lo primero que hay que descartar porque es para asegurar la viabilidad del producto. Si Ok, tiene una corianoitis y no se trata, la mortalidad es muy alta para el producto. Entonces, cuando una madre está embarazada, la primera cosa en la que debemos de pensar y descartar, porque podría tener dengue, puede tener una virosis, otra cosa más, pero como esta es la que va a afectar al producto, a eso se refiere que se tenga en cuenta siempre como primera antes de buscar qué es una virosis, es decir, no, pues es su faringe, ¿no? Tiene una faringoamidalitis simple, no hacerlo tan simple, sino tomar ultrasonido, tomar VH y verificar que eso no es una corionoitis. ok, doctora. Gracias. Sí, de hecho, ajá, sí recuerdo un poco respecto a las clases de ginecología, mencionaban mucho eso y hacía mucho énfasis en la detección de la fiebre materna y su relación con la coriamnionitis. También pueden haber o no pueden haber signos locales, por eso dije que con el simple hecho de que haya fiebre se debe sospechar coriamnionitis, porque pueden haber o no pueden haber signos locales o generales, por ejemplo, dolor a la palpación uterina, secreción vaginal fétida, líquido amniótico fétido, leucocitosis materna, taquicardia, ya sea materna o fetal, o sea, pueden estar o no presentes. El signo que tiene que estar sí o sí, que nos va a hacer sospechar, va a ser la fiebre. Bueno, Hemos visto casos, Esteban, hemos visto casos de madres que aparentemente asintomáticas empiezan con fiebre elevada, llegan al hospital con fiebre, está en trabajo de parto, nace el producto, fétido completamente, no había dado fiebre antes, hasta que la madre ya se puso mal, y en otros casos llegan y el producto muerto, está totalmente cocido y que no dio manifestaciones eh, tempranas o la madre no le prestó atención al malestar, sino hasta que ya tuvo, porque cuando viene la fiebre y viene la fiebre, pues se desencadena, si es corianoitis, muchas veces desencadena el trabajo de parto también. Y a veces cuando llegan al hospital ya es demasiado tarde, porque la mortalidad es alta. Te digo, a veces ya están muertos de plano, ya llegan, ya no hay nada que se pueda hacer. Y si hubiera sí, tenido la madre manifestaciones tempranas o le hubiera hecho caso. Por eso en medicina general y familiar hay que dar mucha educación a las madres, detectar algunos signos que no se queden con ellos porque pudiera ser graves. Digo, es difícil creer cuando llega uno de esos pacientes o como médico siempre uno se pregunta, bueno, ¿será que de veras no sintió nada? ¿O fue tan leve que lo minimizó? Y cuando llegó y cuando la temperatura llegó a 39, que ya no se podía minimizar y era evidente que ella ya estaba entrando en sepsis también, es que llegan al hospital y ya es demasiado tarde. Entonces en la educación, desde que está el embarazo, de algunos signos que puedan presentar la madre desde antes para que eso se detecte con tiempo, porque como es infección, con tratamientos puede mejorar y continuar el embarazo. sí, doctora. Okay. Gracias. De hecho, sí, la GPC sí hace en su primer apartado sobre prevención primaria Ujú, respecto a esto, sobre la educación a la madre, sobre para detectar síntomas de alarma, signos de alarma y ujú. acudir al médico temprano. Bueno, ahorita vamos a hablar de un caso muy especial, ¿no? Que es la prematuridad. Como ya vimos en las diapositivas anteriores, la prematuridad podríamos decir que es el factor de riesgo más importante que es propio del recién nacido, que condiciona en la mayoría de los casos un proceso séptico. O sea, independientemente de los que la madre haya presentado, puede ser que la madre nunca haya presentado infección, puede ser que la madre nunca haya presentado fiebre, o sea, ella haya tenido todas sus consultas prenatales, o sea, se haya cuidado perfectamente, ¿no? Pero si el niño nace prematuro,
el niño en sí tiene muchísimo mayor riesgo de presentar infecciones y sobre todo sepsis en comparación con los recién nacidos a término. Ahorita vamos a ver que, por ejemplo, en los prematuros tienen de 3 a 10 veces más riesgo de infecciones, por lo tanto, pues de producir pues sepsis. La frecuencia de infección intramniótica es inversamente proporcional a la edad gestacional. Esto quiere decir que entre mayor sea la edad gestacional, menor es la frecuencia o el riesgo de una infección intramniótica. Y entre, por ejemplo, un recién nacido pretérmino, o sea, prematuro, al tener una edad gestacional menor, pues va a tener un riesgo mayor. La infección en el aparato genital materno se va a considerar una causa importante de inicio de trabajo de parto prematuro, con mayor riesgo de transmisión vertical al recién nacido. Que esto igual ya lo acaba de mencionar la doctora, ¿no? Que la coriamnionitis o una infección condiciona el inicio del trabajo de parto. Pueden condicionarlo, no en todos los casos. Después está la disfunción inmunitaria, pues en los recién nacidos prematuros, que ya les mostré, ¿no? Que tanto la sangre como las mucosas, como la piel, no se desarrollan, no se han desarrollado completamente, o sea, no hay ninguna, prácticamente ninguna o muy poca defensa ante, pues, los microorganismos infecciosos. Y otro punto que manejaba, todo esto que estoy mencionando es del Nelson. Otro punto que mencionaba es que la mayoría pues van a necesitar una vía de acceso intravenoso durante mucho tiempo, van a necesitar intubación endotraqueal u otros procedimientos invasivos que ya vimos que condicionan usualmente pues a una sepsis de aparición tardía. Y aquí vemos un cuadrito de pues de Nelson, ¿no? Que dice exposición al microorganismo si es mayor de 37 semanas, la ruptura de membranas duró menos de 12 horas, no hay enfermedad subyacente, ya sea genética o materna, eh, la inmunidad pues son eficaces, o sea, nació de término el niño, eh, hay anticuerpos transplacentarios contra la cepa que infectó, el microorganismo no es tan virulento, inóculo bajo, o sea, realmente hubo muy poco, o sea, la madre tenía poco infección, vamos a decirlo así, ¿no? Pocos patógenos infecciosos y pues por lo tanto el riesgo de infectar tal cual al niño pues es menor. Pues aquí vemos que la balanza, si está entre esto, se va hacia la salud. Y cuando se va hacia la enfermedad es cuando la gestación es menor de 37 semanas, la rotura de membrana es mayor de 18 horas, hay enfermedad subyacente genética o infecciosa por parte de la madre, disfunción inmunitaria local o sistémica, o sea, es prematuro, ¿no? Ventilación y catéteres, que eso también es más común, como ya dije en esta parte de acá, pues es más común en los recién nacidos prematuros, o un inóculo alto, ¿no? Inóculo alto. Por eso es importante, insisto, porque realmente es parte del diagnóstico, se toman en cuenta pues muchísimo los factores de riesgo y los antecedentes con los que se cuente, pues para poder hacer un diagnóstico más preciso y oportuno. Y en cuanto a las manifestaciones clínicas, vamos a ver que hay que tomar en cuenta, primero que nada, los antecedentes maternos. Si la madre tuvo una infección previa, como ya mencioné, si el parto fue prematuro, si la ruptura prematura de membranas fue prolongada, mayor de 18 horas, o si la madre presentó datos de coriamnionitis, ya sea una coriamnionitis eh, diagnosticada o que no se diagnosticó, o sea, que la madre presentó fiebre, pero nunca se determinó si realmente tuvo coriamnionitis porque la atendieron en un pueblito y pues cuando llegó al hospital no se hicieron los estudios, ¿no? O sea, hay que tomar en cuenta esto. Y en cuanto al recién nacido, pues aquí vemos un cuadro de Nelson que nos dice pues síntomas generales, fiebre, inestabilidad térmica, o sea, puse en rojito los que me llamaron más la atención, ¿no? Mala alimentación, que el niño no esté comiendo bien, vómitos, diarreas, hepatomegalia, taquipnea, tiraje, aleteo nasal, quejido, o sea, prácticamente en la parte de respiratorio, pues es una muy buena opción hacer la escala de Silverman-Anderson, ¿no? Pues para saber si el niño tiene dificultad respiratoria, sobre todo porque pues puede ser que el niño desarrolle, pues no sé, una neumonía, por ejemplo, y la neumonía
al no tratarse o al ser asintomática o al mostrar pocos síntomas, pues se prolongue y condicione un proceso séptico. En el aparato renal oliguria, que nos estaría hablando pues de un daño o una lesión renal, eh, la palidez, la piel fría o pegajosa, taquicardia, hipotensión, que son lo más común, pero también puede haber bradicardia. En el sistema nervioso central, irritabilidad, letargo, el niño está irritable, puede presentar temblores, convulsiones, hiporreflexia, está hipotónico, el reflejo de Moro anormal, o sea, si recuerdan el reflejo de Moro, ¿no? Que es cuando sujetamos al niño y creo que se balancea un poco hacia atrás y levanta las manos. Eh, eh, la fontanela está prominente, el llanto es agudo, puede haber ictericia y esplenomegalia, también pueden haber petequias y hemorragias, ¿no? O sea, que son signos comunes. La GPC mencionaba que la presencia de 3 o más signos de los ya mencionados es un buen indicador de sepsis neonatal y que va a justificar la toma de hemocultivos y el inicio del tratamiento antibiótico empírico. Evidentemente, si se tiene la presencia de 3 o más signos, los que ya mencioné, y además tiene ¿cómo decirlo? Pues el antecedente, ¿no? O sea, los antecedentes maternos, el niño es prematuro o, no sé, ha necesitado ventilación mecánica. O sea, hay que tomar en cuenta todo lo que ha rodeado, pues, el caso. Y si se presentan 3 o más, pues se puede sospechar de sepsis y pues está más que justificado tomar los hemocultivos e iniciar el tratamiento antibiótico empírico. Esto lo menciona la GPC. Y en cuanto al diagnóstico, pues vamos a ver que la GPC en la parte de diagnóstico tiene una serie de preguntas, ¿no? que, que te dice que cuál es el gol estándar al día de hoy, pues para el diagnóstico de sepsis neonatal. Y de hecho lo dice comparado con el hemocultivo, el hemocultivo contra el PCR, algo así mencionaba la GPC. Y dice lo más importante de todo el texto, porque es casi una página, 2 páginas creo, es que se debe realizar hemocultivo para el diagnóstico definitivo de sepsis neonatal. O sea, nunca la PCR al día de hoy va a sustituir al hemocultivo para el diagnóstico definitivo de sepsis neonatal, que al día de hoy, insisto, sigue siendo el gol estándar. El conteo leucocitario, mencionaba que qué valor pronóstico tiene el conteo leucocitario para el diagnóstico de sepsis neonatal. Dice que el conteo leucocitario realmente tiene un valor pronóstico o de sospecha para el diagnóstico si se toma entre las 6 y las 12 horas de haber nacido y nunca se debe usar por sí solo para el diagnóstico de sepsis. O sea, se tiene que tomar, como ya dije, pues en los antecedentes, los síntomas pues, clínicos que presenta el recién nacido. La PCR, vamos a ver que es útil para descartar sepsis, no para el diagnóstico. Realmente el diagnóstico no los va a dar el hemocultivo. Por eso nunca se debe sustituir la PCR por el hemocultivo. Se debe usar previo al inicio de uso de antibióticos y 18 a 24 horas posterior al inicio de la presentación. Esto quiere decir que la PCR, su verdadero valor eh, como estudio en sepsis neonatal va a ser para valorar la evolución clínica del paciente, o sea, tanto para saber cómo está evolucionando clínicamente, así como para saber la respuesta al tratamiento. La punción lumbar solo se debe hacer en aquellos casos de sospecha de meningitis y antes de iniciar el tratamiento antibiótico. Lo mismo, ¿no? La punción lumbar también va a ser una prueba, pero que nos va a orientar más a la respuesta al tratamiento. Y pues si por ejemplo no se ha realizado una punción lumbar previo, o sea, no se realizó porque pues no se solicitó o pasó X cualquier cosa, pero presenta una PCR mayor de 10, uno o varios cultivos positivos y no responde satisfactorio al tratamiento antibiótico, entonces está más que justificado pedir una punción lumbar, porque muy probablemente puede ser que no, pues sabemos que la barrera pues, hematoencefálica en el neonato es un poco inmadura, pero aún así puede ser que el problema esté más a nivel sistema nervioso central y pues el antibiótico no está llegando a donde tiene que llegar, ¿no?
Y pues en cuanto al diagnóstico aquí, ese es un cuadrito del Nelson, es el IMCI, que es el Integrated Management of Childhood Illness, que y esto es de la OMS también, o sea, realmente fue realizado por las dos instituciones, pues para infecciones graves en los niños. Eh, y aquí vemos que algo importante que dice es que son criterios clínicos para el diagnóstico de sepsis en un contexto internacional. O sea, como dicen tanto aquí y en China, estos criterios son aplicables. Porque de hecho también la GPC mencionaba que al día de hoy no se han encontrado clasificaciones, por así decirlo, o criterios clínicos, o una clasificación o algo, algún criterio, como podemos tener, por ejemplo, en otras enfermedades, que ayuden a diagnosticar sepsis de forma global, porque pues la mayoría de los estudios que se han intentado hacer, o la mayoría de las clasificaciones que se han intentado hacer para diagnóstico, no toman en cuenta pues, o sea, no pueden ser aplicables a pues a todo el mundo, ¿no? O sea, realmente tienen valores limitados, o son estudios que no se pueden avalar del todo. Entonces, pues la OMS y el IMCI pues tienen estos criterios clínicos. Ya vemos que Y también, Esteban, porque el hemocultivo pues no siempre sale positivo. Entonces, hay muchas condiciones que pueden hacer que no salga positivo y no por eso, si tiene todo el cuadro clínico, descarta el diagnóstico, ¿no? O sea, si lo tiene, ideal, ya no hay lugar a duda, está séptico. Pero si no está, también puede estar séptico. claro, Y y sí, de pero hecho son igual otros mencionaba. criterios. Ujú. Y de hecho igual lo mencionaba sobre pues los hemocultivos positivos que no en todos está presente, y el hecho de que esté presente, como ya dije, no descarta una infección. Por eso se considera, al menos la GPC considera que el hemocultivo y la PCR se deben hacer juntos y nunca uno sustituye al otro, ¿no? Porque la PCR descarta el diagnóstico y el hemocultivo confirma el diagnóstico. La PCR, Eh, eh, la PCR, que es la proteína C reactiva, solamente es una, pues es un marcador inespecífico de respuesta inflamatoria. Entonces dice, si sale negativo, descarta sepsis porque no hay esa respuesta inflamatoria. Aunque en los extremadamente prematuros podría salir negativo porque no hay una adecuada respuesta inflamatoria. Podría ser la excepción, ¿no? Pero por general, si hay una sepsis, previo a la sepsis hay una respuesta inflamatoria que la debe detectar la PCR o la procalcitonina, o hay otros marcadores también de inflamación. Les dice, no sirve para el diagnóstico, pero sí sirve para el seguimiento, porque conforme el antibiótico está haciendo efecto y disminuye la respuesta sistémica, pues disminuyen los valores de la proteína C reactiva, que también habría que tener la del inicio para poder vigilarla. O sea, por eso se recomienda tomarla al inicio, cualquier marcador inflamatorio, no tiene que ser la PCR, podría ser otro también, para que después cuando pasen 3, 4 días se toma y se comparan los títulos a ver si ya disminuyeron. Si no se toma al principio, no tienen parámetros de comparación, no saben si cuando iniciaron el antibiótico tenía ese valor o incluso tenía menos y ahorita tienen más. Por eso se recomienda que tomarlo desde un inicio para poder comparar y hacer el seguimiento, y es una manera de verificar si la respuesta inflamatoria está bajando, aunque se puede ver clínicamente, porque se estabiliza el paciente. O sea, clínicamente hay muchos signos que nos pueden decir que se está estabilizando, pero esa es una medida dura que confirma por laboratorio que sí está ocurriendo evidentemente la disminución de la inflamación, y con ello se supone la disminución del proceso séptico que se está controlando. Sí, sí, de hecho creo que lo mencioné en ese cuadrito, sí, de que se recomienda antes del inicio de Sí, antibióticos y un 24 horas posterior a la administración de estos o al inicio de la presentación. Y también mencionaba la GPC algo de la procalcitonina y de la interleucina 6 y 11, creo, no me acuerdo muy bien, pero sí decían que eran un poco limitados y que pues no todos los centros hospitalarios lo tienen. O sea, realmente no es algo que esté disponible a la mano. Entonces, por eso no lo mencioné.
La procalcitonina y la PCR son los más comunes que encuentren en cualquier lado. No se tienen que hacer los dos, con uno que se haga basta. Ahorita en la de COVID están tomando también otra inflamatoria que es una de hierro. No me acuerdo ahorita, pero tiene que ver con el transporte de hierro y con eso están haciendo el seguimiento de la respuesta inflamatoria. Ok. Eh, bueno, en cuanto, ya pues para terminar que vaya mi compañero, pues los criterios, ¿no? Son pues neurológicos, algunos pues ya los mencioné en el cuadro anterior, ¿no? Convulsiones, somnolencia o inconsciencia, disminución de la actividad, o sea, el niño dice la mamá dejó de comer, de pronto quedó hipotónico, ¿no? O sea, ya no se mueve, lo veo menos activo, la fontanela prominente o abombada, como le quieran decir. En cuanto a respiratorio, frecuencia respiratoria mayor a 60 respiraciones por minuto, quejido, tiraje, cianosis, o sea, aquí como ya había mencionado, ¿no? Pues sería de mucho valor realizar la escala de Sierra-Anderson, ¿no? Pues para saber si hay datos de insuficiencia respiratoria. En cuanto a cardíacos, hipoperfusión, o sea, llenado, velocidad de llenado mayor a 2-3 segundos, pulso rápido y débil, en cuanto a en gastrointestinales, ictericia, por la hepatomegalia, o sea, por la falla hepática que pueda presentarse, alimentación deficiente, o sea, el niño deja de comer, distensión abdominal, sobre todo, lo de la distensión abdominal entendí por la afección gastrointestinal, porque pues obviamente la sepsis daña la mucosa intestinal y esto condiciona inflamación, producción de gases y todo, y hay en parte también por las megalias, ¿no? Por la hepatomegalia, el esplenomegalia que se pueden producir. Y En lo también de, que cuando hay una respuesta inflamatoria, disminuye el flujo sanguíneo al intestino. Es una protección para proteger cerebro, corazón, riñón, los órganos vitales, y al disminuir el flujo permite que la flora que está dentro del intestino prolifere y haya la translocación bacteriana y se pueda sobreinfectar. Si no entró por allá el microorganismo, es un medio de cultivo. ok, doctora, gracias. Bueno, siguiendo pues con lo dermatológico, pues puede haber pústulas cutáneas, aunque esto vi que no era, bueno, al menos lo que alcancé a leer en la GPC decía que no era tan común. Eritema periumbilical, esto sí lo mencionaba, que puede haber pus. También, pues como ya había mencionado en el cuadro anterior, ¿no? Pues pueden haber petequias, púrpura, hemorragias, musculoesqueléticos, edema, eritema, sobre todo en la parte de las articulaciones, en miembros inferiores. Y pues otros de valor pronóstico van a ser la temperatura mayor a 37.7, o por ejemplo, si estás pues en un pueblito o no sé, porque te pidieron ayuda o algo así, no sé, no hay termómetro por alguna razón excepcional, pues que se palpe caliente al niño, o sea, se sienta que tiene temperatura, ¿no? Como decimos aquí. O que ya sea que tenga fiebre o que esté hipotérmico, ¿no? Que tenga menos de 35.5 o que se palpe frío. Estos son los criterios que al día de hoy son los que pues están validados, entre comillas, ¿no? Porque se Esta, aplican para todos. esta es una labor también que corresponde como médico general, educar a la población, ¿no? A toda madre que está embarazada se le debe de enseñar, ya sea el médico o enfermera, por los servicios de salud, tenemos la obligación de enseñar cómo leer un termómetro y tratar de incentivarlas para que siempre tengan uno, ya sea para ellas durante el embarazo o cuando nazca el bebé lo van a necesitar. Entonces, mostrarles cualquier tipo, el sea más barato. Hay termómetros que no valen ni 30 pesos, pero son muy útiles. Doctora. Bueno, y ya creo que esta es la última diapositiva de mi parte. Vamos a ver que, pues, el esquema general de signos, síntomas, estudios y pues el manejo ahorita lo vamos a ver.
Pero bueno, el paso 1, aunque yo creo que aquí pondría como paso 1 realmente, o paso 0, por así decirlo, sería considerar los antecedentes maternos y pues del niño, ¿no? Todos los que ya mencioné, de la madre, coriomielitis, que tuvo una infección previa o que en el momento del parto se detectó que tenía fiebre o que se vio que tenía colonización durante el parto, que recibió tratamiento antibiótico, cualquier cosa que nos hable de que la madre tuvo o tiene un proceso infeccioso. O del niño, ¿no? Que nació prematuro, sufrió trauma durante el trabajo de parto y eso puede condicionar que una vía para el paso del agente patógeno. La ruptura prematura de membranas duró más de 18 horas, etcétera, ¿no? O sea, hay que considerar los antecedentes que van a ser parte importante, ¿no? Después está la sospecha de la sepsis. Todos los datos que se puedan presentar, estos son el cuadro de la GPC, apnea, taquipnea, cianosis, para pues hacer una radiografía de tórax, ¿no? Para saber si, por ejemplo, fue una neumonía, o sea, fue una neumonía que fue lo primero que sucedió y la neumonía, pues al no tratarse, evolucionó hacia una sepsis, un proceso séptico, ¿no? Síntomas cardíacos, hipotensión, taquicardia, bradicardia, pues para monitorear lo que sería la parte cardíaca, ¿no? Realizar un electrocardiograma para ver que todo esté bien. La palidez, en el llenado capilar tardío, ictericia no explicada, letargia, o sea, llanto pobre, o sea, está hipoactivo el niño, irritable, distensión abdominal, eh, pues está en la frecuencia cardíaca está aumentada, ¿no? Taquicárdico, o está, o sea, tiene poco, la frecuencia cardíaca está disminuida, o sea, el, la temperatura, ¿no? Si es mayor de 38 grados o menor de 36, y las respiraciones si es mayor a 60, los síntomas neurológicos, si está hipotónico, si hay convulsiones o si hay coma, ¿no? El niño no responde. Y en estos casos, por ejemplo, de signos más neurológicos, está más que justificado la toma de punción lumbar. Y ya en general, tomando en cuenta todo lo clínico, pues lo recomendado en primer lugar sería hemocultivo para el diagnóstico y pues una PCR, ¿no? Antes de iniciar el tratamiento antibiótico. También se puede cultivar orina, si están intubados se puede cultivar la secreción bronquial. Cualquier Así, cosa que tenga se puede cultivar, no solamente el hemocultivo, para tratar de buscar dónde está colonizado o infectado. sí, de hecho sí lo mencionaba la GPC, pero creo que no lo puse porque sí mencionaba que en lo respecto al urocultivo, decía que su utilidad como diagnóstico era discutible, algo así mencionaba. Sí, es O sea, discutible porque el riesgo de contaminación que puede tener. sí, eso sí recuerdo que lo mencionaba, por eso no lo agregué en la parte de pues estudios, Sí, más que nada por eso. hay muchos métodos. Por ejemplo, si ponen una bolsa ya en lo que tarda en orinar, puede contaminarse. Otras veces dicen, bueno, pues que le pongan una sonda. Entonces hay que lavar muy bien el área genital, se pone una sonda, pero hay artículos que dicen que la sola introducción de la sonda puede contaminar y que también no, no, no sería, este, no sería fidedigno. Y también está la punción suprapúbica, pero es algo ya más invasivo. Sí, de hecho, también mencionaba que debido a que la sepsis por sí misma puede condicionar una lesión renal y esto pues una oliguria o una anuria en casos extremos, pues puede ser que no se obtenga pues, en la cantidad suficiente, ¿no? Pues para poder realizar el estudio o que no sea viable hacer el estudio. Igual, algo así mencionaba la GPC. Claro, uno lo puede tomar a sabiendas que no va a ser definitivo, pero se puede juntar por algún cuadro clínico. Por ejemplo, si se acompañara de hematuria o si el ego mostrara infección, porque el ego, aunque no te puede dar el diagnóstico de infección urinaria, pero te puede manifestar que tuviera más leucocitos de lo que se esperan, más eritrocitos, que tuviera proteína o que tuviera nitritos, o sea, que te hiciera la sospecha, ¿no? Y el urocultivo, pues sería, o sea, uno lo toma, pero no esperando que
esté definitivo, que eso aunado con un cuadro clínico te pudiera orientar un poco más acerca del origen de la infección. Sí. Bueno, pues en general, para terminar esta parte, como ya dije, ¿no? Hay que, para el diagnóstico en sí, hay que tomar en cuenta los antecedentes, los signos clínicos y los estudios complementarios, sobre todo hemocultivo y PCR, aunque pueden haber otros, ¿no? Como los que ha mencionado la doctora, los que están aquí en este cuadrito. Pero los hemocultivo y PCR son los principales. Y eso sería todo de mi parte, doctora, y todo mi compañero. Muy bien, pues una excelente exposición. Me da Gracias, mucho doctora. gusto, me da mucho gusto, ¿no? Porque o sea, ustedes que los conozco desde segundo y les veo cómo han crecido después de 3 o 4 años, ¿no? Segundo, tercero, cuarto, quinto, después de 3 años. Y me da, pues de verdad que sí, me da orgullo verles que estén presentando también. Gracias, doctora. Vamos con las preguntas, ¿no? Buenas tardes, doctora. Va a mi parte ahorita, la Ok, parte de tratamiento y de choque séptico. ok, ok. Se ve mi pantalla, ¿verdad? Sí, sí se ve. Ok. Bueno, en este caso, nuestro compañero ya nos habló prácticamente de todas las manifestaciones clínicas que va a tener el neonato con una sepsis. Para hablar del tratamiento, tenemos que considerar varios aspectos. Uno de ellos es que el neonato en sí, por el mismo estado fisiológico en el que se encuentra, vamos a ver que es sumamente susceptible a los cambios que se le van a ir formando, ya sea por la colonización del microorganismo o por en los mecanismos compensatorios que el mismo organismo va a estar presentando para combatir esa infección. Entonces, por eso mismo, bueno, es normal que nosotros pensemos que el tratamiento va a ser por medio de antibióticos, porque estamos hablando de una infección, pero también tenemos que considerar las medidas generales y la terapia intensiva de soporte en caso de ser necesario. Como medidas generales podemos encontrar, bueno, una medida que quizás suene un poquito sencilla o general, que es un adecuado lavado de manos, también un entorno estéril en que se encuentre el neonato, se debe encontrar en un lugar aseado. En caso de que el neonato pues presente factores de riesgo que ya mencionó nuestro compañero, pues sería adecuado una monitorización de los signos vitales, y debemos realizar, en caso de que se presenten esos factores de riesgo, pues estudios de laboratorio, y en caso de que, bueno, se recomienda que se siga o que se inicie la alimentación exclusiva con leche materna, pero en caso de que no tolere la vía oral, pues se debe iniciar un apoyo nutricional parenteral, porque las reservas energéticas del neonato pues son muy escasas. Hablando de la terapia intensiva de soporte, pues vamos a encontrar que en estos mecanismos compensatorios que va a presentar el neonato, van a haber alteraciones de la homeostasis. Entonces la intención de esta terapia intensiva de soporte va a ser que sea oportuno y va a ser que se restaure adecuadamente la perfusión tisular, es lo que se va a buscar. Para eso hay que tener pues ya a la mano prácticamente un acceso vascular central y periférico, y se debe considerar en un momento oportuno la terapia con oxígeno complementario. Hay que evaluar continuamente la función cardiovascular, y en dado caso que sea necesario también considerar manejo con vasopresores. En el caso del tratamiento antibiótico, este va a ser empírico y oportuno y va a depender de la situación en la que se encuentre el neonato. Aquí vamos a ver en caso del tratamiento antimicrobiano. Vamos a encontrar un panorama. Bueno, vamos a ver dos diferentes panoramas para poder entender un poquito cómo ir manejando al neonato. En este caso, vamos a considerar a un neonato potencialmente infectado. Este neonato potencialmente infectado
no va a tener manifestaciones clínicas. Va a ser potencialmente porque tiene los factores de riesgo, que puede ser, por ejemplo, coronavirus, puede ser ruptura prematura de membrana mayor a 18 horas, como por nombrar algunos, ¿no? Entonces vamos a considerar que ese neonato puede presentar una sepsis temprana. Lo que vamos a hacer en ese momento es indicar hemograma completo, hemocultivo y reactantes de fase aguda, al mismo tiempo que vamos a iniciar tratamiento empírico con gentamicina y ampicilina. Mientras iniciamos el tratamiento, pues sabemos que los resultados van a tardar cierto tiempo en llegar. Los primeros en llegar van a ser prácticamente el hemograma y los reactantes de fase aguda, pero el hemocultivo tarda aproximadamente 48 a 72 horas. Además que, como ya mencionaba la doctora, que en ocasiones no es posible que salga el resultado positivo cuando realmente sí hay una colonización. Entonces, durante estas 72 horas que ya iniciamos en el tratamiento empírico, recordamos que es un paciente potencialmente infectado, es decir, que al principio no presentaba manifestaciones clínicas. Entonces vamos a estar evaluando su estado general. Si en las primeras 72 horas van a ocurrir diferentes escenarios, ¿no? Entonces, cuando salga el hemocultivo, si no presentó ningún deterioro en su estado de salud visible, ningún deterioro, ningún empeoramiento, y el hemocultivo sale negativo, en ese momento pues vamos a suspender el tratamiento antibiótico. Pero podría ocurrir otro escenario. No tenía síntomas al principio, pero se empezó el tratamiento y probablemente haya empezado a tener síntomas. Entonces nos arroja un hemocultivo positivo, pero empezó a tener síntomas a poner a las 24 horas y a las 72 horas que ya salió el hemocultivo se ve una evidente mejoría. Entonces, como hay una mejoría o simplemente no hubo un empeoramiento, se mantuvo estable el neonato, pues entonces se va a completar este tratamiento antibiótico. Hasta el día 7 se va a mantener la gentamicina y la ampicilina. Y el otro escenario sería que salga un hemocultivo positivo y que se vaya degradando la salud del neonato. O sea, que a las 72 horas ya presente síntomas y se vea en un peor estado físico y de salud. Entonces, en este escenario, pues, lo que haríamos es interrumpir la gentamicina y la ampicilina. Y a partir de este momento, pues, de acuerdo al antibiograma, ver y de acuerdo al microorganismo que hayamos cultivado, pues indicar un antibiótico específico para ese microorganismo. Y este tratamiento se va a iniciar en este momento y se debe dar durante los 7 días que ya hemos mencionado. O sea, es iniciar nuevamente el tratamiento. Lo único que no estoy de acuerdo, el primer escenario, corrígeme si a lo mejor yo lo entendí mal, ¿no? Que tú digas que sale en hemocultivo y que el niño no tenía ningún síntoma y cuando sale el resultado a las 72 horas ya empieza a tener síntomas. ¿Dijiste eso o lo entendí mal? No, en el primer escenario que viene siendo hemocultivo negativo, él no tuvo ningún empeoramiento el neonato, no tiene síntomas, no tiene absolutamente nada. Entonces se considera que no hay una sepsis y se suspende el tratamiento antibiótico. A ver, o sea que no tiene ningún signo a los 3 días o desde el inicio. Desde el inicio tendría que ser porque es potencialmente infectado. O sea, ahí hay un error porque si desde el inicio no tiene síntomas, no tiene motivo por el cual tú le tomes un hemocultivo, porque justamente la presentación de los síntomas clínicos te va a hacer a ti tomar un hemocultivo. Lo que pasa es que en la guía de práctica clínica, al revisar si tiene factores de riesgo el neonato, si tiene los factores de riesgo necesarios, por ejemplo, puede ser prematuro, pudo haber tenido una ruptura prematura de membrana de la madre mayor a 18 horas, menciona que sí debe iniciarse el tratamiento empírico y además hacer los estudios complementarios, pues para no perder el tiempo, ¿no? O sea, para prevenir. Es correcto. Entonces, pero nos estamos refiriendo sí, lo tienes bien aquí, yo sé, a la sepsis temprana, es correcto. Cuando nacen y tiene suficientes, por ejemplo, una ruptura prematura de membranas de 18, de 20 y a veces de 24 horas, se cubre con antibióticos, se toma hemocultivo, se toma PCR
Y es correcto. Creo que estaba yo distraída. Y si después, cuando sale el hemocultivo, sale negativo y no hay clínica que, o sea, que mantenga el antibiótico y tampoco está intubado, porque si estuviera intubado o estuviera invadido, aunque me salga negativo y aunque no tenga clínica, lo mantengo. ¿Por qué? Porque podría estar infectado y no tenga clínica porque inicié el antibiótico a tiempo. Y entonces, aunque me salga negativo y siga bien, lo voy a continuar. Pero si no está intubado, si está asintomático, está comiendo y la inicié y me sale negativo, entonces sí se puede suspender como dice la guía. Correcto, está bien, nada más quería hacer la aclaración. Ok, doctora, gracias. Ahora, este vendría siendo un segundo panorama. En este caso ya no es potencialmente infectado, sino que se trata de un neonato que se considera ya séptico. ¿Cuándo lo vamos a considerar séptico? No es necesario tener estudios complementarios positivos, sino con que haya una clínica de sepsis. Ya la mencionó nuestro compañero. En general podemos resumir que es un mal estado del neonato. Puede tener taquipnea, puede tener cianosis, presentar diferentes signos o síntomas que nos van a indicar que algo no anda bien con este neonato. Entonces, se considera ya neonato séptico. Y en este momento lo que vamos a realizar es, nuevamente, solicitamos laboratorios e iniciamos tratamiento empírico. En este caso, en el momento en el que se haya presentado o en el momento en el que quepa dentro de la clasificación de la sepsis, es el antibiótico que vamos a tomar de elección. Los estudios de laboratorio que vamos a indicar, pues prácticamente son los mismos: hemograma completo, reactantes de fase aguda y hemocultivo. ¿Qué esperamos que resulte en este neonato para que ya consideramos como neonato séptico? Pues sería un índice de neutrófilos inmaduros maduros mayor a 0.2 o un índice de neutrófilos inmaduros contra neutrófilos totales mayor a 0.16. Estos neutrófilos inmaduros también los podemos encontrar como neutrófilos en banda. Son los bandas. O sea, Okay. Si el 20% de mis neutrófilos son bandas, está séptico. O del total de mis glóbulos blancos, si el 16% o más son bandas, también está séptico. Así es, doctora. Entonces, otros resultados que nos indicarían que hay una respuesta inflamatoria sistémica, pues como mencionaban, es el PCR mayor a 10 o en la PCT mayor a 3. Ahora, con respecto al tratamiento empírico, si lo vamos a efectuar de acuerdo a cómo se presente, ¿no? Si la sepsis se presentó dentro de las 72 horas después de haber nacido, entonces vamos a considerar los agentes, para eso es la clasificación, para considerar los agentes que lo pueden estar causando y así seleccionar el antibiótico empíricamente que más podría combatir estos microorganismos. En este caso, los microorganismos que más están ligados a una sepsis dentro de las primeras 72 horas después de nacer, pues sería el estreptococo del grupo B, Escherichia coli, H. influenzae, monocitogenes y enterococos. Y los antibióticos van a ser prácticamente los mismos que mencionamos hace un momento: gentamicina más ampicilina. En caso de que sea una sepsis tardía que haya ocurrido 72 horas dentro de las 72 horas después de haber dejado el hospital o después de haber sido dado de alta, pues entonces vamos a considerar los dos agentes más probables, que serían las pseudomonas y el acinetobacter. Y los dos antibióticos que van a actuar sinérgicamente va a ser la cefixime más la vancomicina. Sin embargo, aquí tenemos que considerar algo que voy a mencionar un poquito más adelante con respecto a la vancomicina. Y en y en la sepsis tardía, es decir, que ocurre posterior a las 72 horas de dejar el nosocomio, pues entonces pues se va a considerar que es una sepsis tardía adquirida en la comunidad. Y los microorganismos más frecuentes va a ser Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus aureus, Enterobacter, Klebsiella y Pseudomonas. Y en este caso se va a mencionar o menciona la guía de práctica clínica que los antibióticos que se deben aplicar
va a ser amicacina en conjunto con nafcilina u oxacilina, que son beta-lactámicos, o con algunas cefalosporina de tercera generación, como la cefotaxima o la ceftriaxona. Sin embargo, igual aquí en la amicacina habría que mencionar que el uso reiterado de aminoglucósidos está ligado a ototoxicidad y a hipoacusia irreversible. La recomendación con esto es que la amicacina se aplique en una sola dosis al día en lugar de 3 dosis, ya que lo que se liga a mayor ototoxicidad es que hayan varios picos al día, o sea, durante el tratamiento que hayan varios picos. Si se realiza una vez al día, pues el pico va a ser prácticamente una vez y disminuye el riesgo de ototoxicidad. Y aquí, bueno, solo cuando nosotros hacemos el hemocultivo, como comentaba la doctora, no siempre va a salir positivo. Solamente 1 de cada 4 evaluaciones de sepsis se cultivan microorganismos. Y se considera que de los que sí salieron, sí se cultivaron microorganismos, 50% de esos casos se va a deber a estafilococo coagulasa negativa. Entonces, eso va a significar que del total por ciento aproximado de casos de sepsis, 12.5% de los casos totales va a ser por este tipo de microorganismo. Sin embargo, no debemos iniciar tratamiento a la ligera con vancomicina. No debe ser como primera opción, porque esto causa preocupación de acuerdo a que la vancomicina ocasiona una resistencia bacteriana. En el caso de la ceftazidima y el imipenem, estos dos medicamentos pueden ser alternativas cuando se sospeche que hay una resistencia a beta-lactámicos, pero tampoco se recomienda en primera línea, únicamente cuando se sospeche que hay resistencia o cuando se compruebe que hay resistencia a beta-lactámicos. Te dio trabajo leerlo porque te confundiste, es ceftazidima. Ah, ceftazidima. Pero te dio trabajo leerlo, sí. Sí, okay. Disculpe. Bueno, cuando se trate de candidiasis invasiva, si logramos cultivar candidiasis invasiva, pues entonces el fármaco que vamos a elegir va a ser anfotericina B, ya que ha mostrado que tiene escasa toxicidad y mayor efecto terapéutico, incluso en los recién nacidos de bajo peso. Ahora, el tratamiento empírico para hongos no se considera de primera línea. ¿Cuándo se va a considerar? Bueno, pues cuando haya la sospecha de que el huésped no podrá esperar 24 a 48 horas. Es decir, si nosotros empezamos el tratamiento empírico con antibiótico en lo que esperamos el hemocultivo y vemos que el estado de salud se deteriora rápidamente, el estado de salud del neonato, entonces debemos considerar que puede ser una infección por hongos y debemos iniciar tratamiento con fluconazol mientras esperamos los resultados del hemocultivo. Uh-huh. Ahora, hablando sobre la duración del tratamiento, la literatura menciona en algunas referencias que el tratamiento debe ser durante 10 días. Sin embargo, se comparan con estudios que se realiza el tratamiento durante 7 días y no se ve realmente una mejoría cuando es durante 10 días. Así que se ha consensado que se debe realizar durante 7 días, siempre y cuando haya un seguimiento de PCR y vaya disminuyendo sus niveles y el estado general del neonato pues se encuentre en óptimo estado. ¿Cuándo se debe continuar hasta 10 días? Cuando se tenga una sospecha alta clínica de meningitis o cuando se compruebe la meningitis. Entonces debe continuar el tratamiento antibiótico hasta los 10 días y debe ser de preferencia ampicilina más cefotaxima. Bueno, hablando de las complicaciones que nos puede traer la sepsis, vamos a mencionar la meningitis, el choque séptico, la coagulación intravascular diseminada y la disfunción orgánica múltiple. Encontramos que el choque séptico es la más frecuente y la más letal prácticamente, la que mayormente lleva a la muerte de los neonatos. Entonces, cuando tenemos a un paciente neonato que tiene factores de riesgo clínica de sepsis,
Es muy complicado en ocasiones porque es muy rápido. Hay que actuar de forma muy rápida, entonces es muy complicado distinguir cuándo ya hay un choque séptico en poco tiempo. Entonces, ¿cuándo debemos sospechar? Pues en un recién nacido con dificultad respiratoria y disminución de la perfusión, sobre todo en aquellos neonatos en que sus madres tengan antecedentes de coriamnionitis o ruptura prematura de membrana mayor a 18 horas. La guía de práctica clínica nos menciona una tríada. Esta tríada clínica va a constar de alteración en el estado mental y quizás se considere complicado evaluar el estado mental de un neonato, pero pues podemos verlo con un malestar generalizado, que no tolere la vía oral y que se encuentre, que no despierte en los momentos en el que tenga que hacerlo. Y vamos a encontrar otros dos signos que van a ir a los extremos. Por ejemplo, el segundo va a ser hipotermia o hipertermia, cualquiera de los dos. Y el tercero va a ser vasodilatación periférica o extremidades frías. Dentro del choque séptico, lo que se puede presentar en el neonato, pues va a ser un síndrome de dificultad respiratoria aguda, deficiencia de surfactante, edema pulmonar, neumonía o hipertensión pulmonar. Aquí tenemos, por ejemplo, la forma de actuar rápidamente. Tenemos, por ejemplo, que existe como mecanismo compensador a la infección o a la sepsis una hipoperfusión, vasodilatación y lo que va a llevar a una hipotensión. Esto va a ocasionar que el organismo tenga o genere mecanismos compensadores como taquipnea y taquicardia. Esta taquipnea lo que va a ocasionar, o sea, lo que está buscando la taquipnea es introducir más oxígeno para mantener la perfusión orgánica normal, la perfusión adecuada de los tejidos. Sin embargo, al haber la taquipnea, pues se elimina el CO2, se elimina mayor CO2, lo que va a ocasionar inicialmente una alcalosis respiratoria. Tenemos que tener en cuenta que cuando hay alteraciones como alcalosis o acidosis, van a haber también alteraciones en la unión del oxígeno con la hemoglobina. En el caso de la alcalosis, va a haber una dificultad en la disociación del oxígeno con respecto a la hemoglobina. Es decir, que esto va a empeorar la perfusión de los órganos. Al empeorar la perfusión de los órganos, no va a haber el oxígeno necesario para entrar al ciclo de Krebs, por lo cual se va a ocasionar una glucólisis anaeróbica. Y esto, pues, a grandes rasgos va a hacer que se transforme el piruvato en lactato para poder conseguir el ATP, lo que va a ocasionar acidosis metabólica. Entonces, siguiendo esta secuencia que está ocasionando en el organismo, un momento oportuno para actuar, aquí lo podemos ver, es cuando nosotros detectemos o la taquipnea o que ya exista una alcalosis respiratoria en el paciente. En este momento deberíamos actuar y se debe administrar oxígeno y considerar también el uso de aminas vasoactivas. ¿Qué es lo que se busca? Que el paciente requiera menos movimientos respiratorios para cumplir con las demandas de oxígeno que quieren los tejidos y así eliminar menor CO2 y no alcanzar o no llegar a las instancias de alcalosis respiratoria. Hablando sobre la misma choque séptico, lo podemos dividir en tres fases. Una va a ser la fase de compensación y esta va a estar ocasionada por los mecanismos compensadores que van a estar ocasionados a su vez por la disminución de la perfusión. ¿Cómo se va a manifestar? Pues va a haber un incremento en la frecuencia cardíaca, como podemos ver, y de la frecuencia respiratoria, como podemos ver aquí en este primer paso. La tensión arterial, aunque aún va a estar estable, pero ya habrán signos de mala perfusión periférica. La fase de descompensación. En esta fase de descompensación, pues va a ser debido a que esos mecanismos compensadores del organismo van a ser insuficientes, ya no van a ser, ya no van a poder suplir las necesidades de perfusión del organismo, la perfusión se va a ver todavía más comprometida y vamos a encontrar signos claros de hipoxia celular y habrán signos también de bajo gasto. Entonces, ¿cómo lo podemos ver en clínica? Pues un descenso de la diuresis, elevación del lactato sérico y aparición de acidosis. Esta acidosis es la acidosis metabólica que mencionábamos en este lado. Y
esto puede progresar. Si no se trata, puede progresar a una fase irreversible, que es la última fase de la sepsis. Y podríamos decir que es la imposibilidad de recuperar la función celular aún tras adecuar el transporte de oxígeno. Es decir, el organismo ya no va a responder al tratamiento. Entonces, puedes dejarlo ahí un momentito. Entonces, sí, podríamos decir que en la fase de compensación es cuando se dan las manifestaciones clínicas y empezamos y tomamos todos los que vimos del laboratorio, ¿no? Tomamos la ABH, el hemocultivo, el PCR o la procalcitonina. Si después de iniciar el antibiótico empieza a haber signos de descompensación, como bien dices aquí, descenso de la uresis, descenso de la presión arterial, inestabilidad hemodinámica en general, es que el paciente está en riesgo de que si no intervenimos y manejamos, aparte del antibiótico, tratar de estabilizar estas alteraciones, pues ya agarra un caminito, como que ya camina para el choque, ¿no? Hasta que llega el momento que cuando se choca puede ser reversible, que creo que queda todavía en la fase de descompensación, porque todavía si lo podemos sacar del choque, pues queda dentro de esta fase, porque va a responder al choque. Y cuando no es así, estamos hablando de choque irreversible, pero todo está en estos tres cuadros. O sea, no es aparte la clínica o la fisiopatología de la primera presentación con esa, sino que está ligado todo en esto. Así es, doctora. Entonces, bueno, ya vimos como tratamiento del choque séptico que se debe iniciar tratamiento oportuno con oxígeno complementario y considerar también aminas vasoactivas. Vamos a considerar también, desde que llegue el paciente, contar con un acceso vascular periférico y central. Menciona la guía de práctica clínica que cuando es ingresado, al momento que es ingresado el neonato, demora aproximadamente más allá de 2 horas en el que se pueda obtener una vía central. Este tiempo en el que se demora, si esperamos a tener esta vía para iniciar tratamientos intravenosos, va a aumentar 50% el riesgo de mortalidad. Por eso no se debe esperar y se debe de iniciar o buscar una vía vascular periférica, un acceso vascular periférico para iniciar el tratamiento. Durante la primera hora de que el neonato ha llegado a urgencias. Los sinotrópicos deben ser aplicados por esta vía periférica inmediatamente, y también tenemos que la terapia con el oxígeno pues debe ser de alto flujo, proporcionado con una cánula nasal, y esta debe estar húmeda y debe estar a temperatura adecuada. Ahora, ¿hasta cuándo debemos de realizar este tratamiento tanto con aminas vasoactivas como con el oxígeno? Una vez que se inicie el tratamiento, incluyendo el antibiótico, por supuesto, vamos a tener monitoreo constante de los signos vitales. Entonces, lo que vamos a buscar es que el neonato, bueno, en la exploración que vamos a realizar, tenga un llenado capilar menor a 2 segundos, que los pulsos sean normales, que no haya diferencia entre los pulsos periféricos y centrales, que las extremidades del neonato estén calientes, que empiece a haber producción de orina mayor a 1 mililitro por kilogramo hora, que el lactato sérico que anteriormente había estado elevado ahora baje, y que la saturación venosa sea mayor a 70%. Cuando se cumplan estos parámetros, es posible dejar la oxigenación con la cánula y las aminas vasoactivas. Posiblemente sea necesario continuar con el esquema del antibiótico si no se han cumplido los 7 o 10 días, según sea el caso. Y bueno, aquí hay un esquema que se encuentra en la guía de práctica clínica, y se va a referir al manejo para el choque séptico neonatal. Es bastante específica y nos va a indicar la forma de actuar y el tiempo que debemos de tardar en seguir cada paso que nos va a estar indicando. Por ejemplo, al momento en el que llega el neonato, debemos reconocer la hipoperfusión, cianosis y síndrome de dificultad respiratoria. Lo que vamos a hacer es asegurar la vía aérea y establecer una vía intravenosa
adecuada, como habíamos mencionado anteriormente, esta vía intravenosa nos va a servir para iniciar inmediatamente los antibióticos y en caso de que sea necesario, pues las aminas vasoactivas. Así nos va indicando cómo hay que actuar a los 5 minutos, pues en la reanimación inicial, pues debe ser con cargas de solución salina hasta que mejore la perfusión. También debemos corregir la hipoglucemia, recordemos, y la hipocalcemia, y debemos iniciar los antibióticos y prostaglandinas. Estas prostaglandinas les vamos a iniciar porque podríamos estar ante un cuadro que podría confundirse la clínica de cardiopatía congénita. El momento en el que se descarte cardiopatía congénita, dejamos a un lado las prostaglandinas C2 y continuamos, suponiendo que se trata de un choque séptico, y entonces continuamos a los 15 minutos, pues vamos a considerar que el choque es refractario a líquidos. No responde, no se resuelve el choque, no responde el neonato a los tratamientos, entonces ya iniciamos las aminas vasoactivas, como la dopamina, ajustamos la dosis y agregamos dobutamina. Si con esto aún no ha mejorado el neonato, entonces lo que vamos a hacer, bueno, se considera que es un choque refractario a líquidos y dopamina, y entonces iniciamos adrenalina a dosis respuesta de 0.05 a 0.3 microgramos por kilogramo minuto. Lo que estamos buscando con estas correcciones o con estos tratamientos es que se corrija los signos vitales y que haya una adecuada perfusión, perfusión sanguínea en los órganos. Si aún con esto aún no se resuelve el tratamiento, entonces ya se considera que es un choque refractario a catecolaminas y se debe ingresar en una unidad de cuidados intensivos neonatales y ya se deben hacer estudios más específicos, como hay que monitorear la presión venosa central y la saturación venosa de oxígeno que sea mayor a 70%. Entonces, en este caso ya estaríamos hablando de que hay que implementar el oxígeno complementario, o sea, hay que iniciar el oxígeno complementario. Aquí es allá los 60 minutos de haber iniciado. Si no ha respondido a ninguna de las acciones que hemos realizado, pues estaríamos tratando con un choque refractario a catecolaminas. Ya estaría ingresada a la unidad de cuidados intensivos y tendríamos que monitorear tanto la presión venosa central como la saturación venosa de oxígeno y el flujo de la vena cava superior, que debe ser mayor a 40 mililitros por kilogramo minuto. Bueno, eso es prácticamente todo. Y aquí están las preguntas, doctora. No sé si quiere agregar algo. No, está bien. Lo pusiste bien, no nada que sea más relevante. Ok. Entonces podemos ver las preguntas. No sé si... Bueno, voy a hacer mis preguntas. Es relativo a los mecanismos compensatorios. ¿Qué ocurre primero en choque séptico? Aquí tenemos las opciones que es acidosis metabólica, acidosis respiratoria, alcalosis respiratoria o acidosis respiratoria. Alcalosis respiratoria. Sí, ya abrí las otras. Sí, exactamente, es la alcalosis respiratoria, porque recordemos que al empezar la taquimia como un mecanismo compensatorio, pues se barre el CO2 y entonces esto genera que haya una alcalosis. Es correcto la respuesta de la compañera. Y la siguiente pregunta es, en esta fase del choque séptico, ¿existe descenso de la diuresis y elevación del lactato sérico? Sería la descompensación, ¿no? Exactamente, la fase de descompensación, cuando empiezan las manifestaciones clínicas más severas y ya empieza una acidosis metabólica en que se está elevando el lactato sérico. ¿Y qué signo debe obligarnos, a ver si no alcanzaron a ver, Sí, a considerar inmediatamente el tratamiento oportuno con oxígeno complementario? O sea, dentro de uno de los esquemas que les mostré, hay un signo en el cual podemos adelantarnos a los sucesos que se avecinan e iniciar tratamiento oportuno con oxígeno complementario.
La taquipnea. Correcto, es correcto lo que dijeron los compañeros. La taquipnea, ¿por qué? Porque ante la taquipnea lo que vamos a buscar con el oxígeno es que no se disminuya la cantidad o la frecuencia en que el neonato está respirando y exhalando, y por lo tanto ya no elimine tanto CO2 y se evite la alcalosis, la alcalosis respiratoria, que desencadenaría el resto de los demás eventos. Y también evitaría gasto calórico. Exactamente. O sea, le baja un poquito el estrés que ya está sintiendo. Bueno, ese es todo por mi parte, doctora. 3 preguntas nada más hicieron, ¿no? No sé si mi compañero Kim quiera realizar o sacamos ahorita una pregunta, 2 preguntas extras. No, creo que está Sí, bien. creo que sí tengo mis preguntas, doctora. Ah, Pues bueno, ahí si tienes, ponlas. Ajá. bueno, están sencillas de todos modos. Sí, te regalan mucho las preguntas. Entonces, estas. Vamos a ver, ese caso clínico. Wow, interesante. Listo. Ok, voluntarios. Bueno, creo que el antecedente de mayor relevancia, el antecedente materno sería la fiebre posparto, ¿no? Pero vamos en orden, ¿no? Diagnóstico más probable. Sepsis neonatal. Exacto. Bueno, que lo conteste Kim. Kim, ¿dónde estás? Creo que tiene cerrado su micrófono, doctora. Ah, bueno. No sé si no se fijó o no lo puede activar porque estamos en presentación. Ah, sí, sí, Ok, ahí está, entonces sí. ahí está. Ah, bueno. Sí, como dijo nuestro compañero, los dos Sepsis. compañeros, el diagnóstico más probable es sepsis. Antecedente materno de mayor valor pronóstico va a ser pues el antecedente de fiebre en el posparto. Ujú. Otra pregunta es, ¿amerita toma de punción lumbar en este caso? Pues por las manifestaciones neurológicas y de acuerdo a la imagen que habías puesto, mi respuesta es que sí. Es correcto. Bueno, Sí amerita, pues, sobre todo porque ya empezó a tener pues convulsiones que previamente no había tenido. aunque las convulsiones puedan ser debido a una falla mecánica, ¿no? Pues porque si tiene ventilación mecánica, puede ser que el origen no sea infeccioso, pero por el solo hecho de presentarlas, hay que descartar que esto no haya sido una complicación de la sepsis y sí se ha indicado realizarlo. Sí, exactamente, como dijo la doctora, sí tiene indicación de toma de punción lumbar. Y la otra es cuántos criterios clínicos. Bueno, la primera es cuántos criterios clínicos debe tener el recién nacido para poder considerar la toma de hemocultivo y el inicio del tratamiento empírico. Bueno, pues lo puedo decir, ¿no? Sí, sí. Pues ajá, eran 3 o más criterios clínicos. Podemos usar el IMCI y el de la OMS, que son criterios pues, internacionales, mundiales, por así decirlo. Con 3 o más criterios, pues se procede a considerar el hemocultivo y el tratamiento empírico.
Pues ya sería todo, realmente, pues Y de hecho aquí tienes los tres, ¿no? Tienes la dificultad sí, respiratoria, hipoactividad, rechazo a la leche materna. Si esta pregunta fuera de examen, en lugar de esas preguntas, o sea, el mismo cuadro clínico, yo podría poner si iniciarías antibiótico o no, y ajá, sí, si hicieras una punción lumbar, o si pedirías, o sea, que ante este caso, que me digan, más que pedir que me digan que tiene sepsis, es un ejemplo, ¿no? Podría ser que se lo pidiera, pero no está ocurriendo ahorita. Se puede pedir cuál es el tratamiento que darías, qué laboratorio podrías pedir o qué complicaciones podrías esperar o qué quieres prevenir, porque esa es una aplicación del caso que se está presentando. Pero como les dije, sí. cuando llegamos a los temas de los casos clínicos que tengo de exámenes anteriores, los voy a poner para hacer este tipo de ejercicio. Y que sería muy buenos porque así están viniendo ahorita el ENARO. Ya no hacen preguntas así específicas, o sea, que te digan esto más eso, sino que todas son así de razonamiento. Entonces son buena práctica. Bueno, ¿Tienes no otra puse aquí? tantas de tratamiento, o sea, no puse tantas de tratamiento, sobre todo pues porque pues estas eran de, o sea, la dejé a mi compañero. Pero no, de hecho no sé por qué había puesto otra, porque puse 5, y la otra era de ajá, justamente lo que usted preguntó, o sea, ¿cuántos criterios clínicos? Y si este caso ameritaba pues tomar hemocultivo y iniciar tratamiento empírico. Pues Pero la está respuesta era que sí, porque pues tiene las tres, literalmente del inicio te las menciona. Dificultad respiratoria, hipoactividad y rechazo de la leche materna. Es que está muy bien esta pregunta porque te hace pensar y además no está muy difícil, no está diciendo, porque en la vida real la madre que tuvo fiebre y todo, le daban antibiótico y también le daban al bebé. Y a lo mejor lo dejaban unos días y lo impregnaban bien, pero para fines didácticos y todo, está muy bien tu pregunta y hace a uno pensar, no solamente eh, hacer específicamente así como el libro, sino que ya es una aplicación de todo lo que ya leyeron. Y por eso me gustó mucho. Es también, a lo mejor todas las preguntas deberían ser casos clínicos, pero no alcanza el tiempo o produce mucho estrés. Entonces solamente algunos vienen de casos clínicos y otras vienen un poco más dirigidas. Este, pues, ¿alguna pregunta que tengan ahora de la exposición? También déjeme decirles que durante la exposición, si en ese momento algo de lo que se dijo no están de acuerdo o leyeron otra cosa o quieren aportar algo, pueden levantar la mano o hablar directamente, porque a veces no vemos las manitas. No es necesario esperar hasta el final para poder intervenir, porque a veces empieza, regresa, entonces se atrasan o se pierde, puede ser en el momento que están haciendo la presentación. Veo la mano de Pamela, que quiere participar. El, Dime, Pamela. último el último caso que pusieron mis compañeros, a ese paciente ese tratamiento empírico se le daría la gentamicina y ampicilina En o sí, se le daría se inicia con ampicilina y gentamicina, porque está en el segundo día, se está pensando en una sepsis temprana y tiene el antecedente de la madre, o sea que el microorganismo que tenga posiblemente sea de la madre. Se inicia el tratamiento empírico. Ampigenta, se toma el hemocultivo, la BH y el PCR o procalcitonina y se ingresa. digamos, Supongo que sí, es que tenía duda, entonces primero se le da la ampicilina y gentamicina, esperan las 72 horas a ver qué dice el hemocultivo y todo eso, y ahí vemos si cambiamos el tratamiento o seguimos con el tratamiento, ¿no? exactamente, sí, sí. En este caso probablemente se lo iban a cambiar porque como acabó intubado y con convulsiones y todo, seguramente a los 3 días iban a cambiar el esquema. Ok, doctora, gracias. Vi otra manita, pero creo que ya la bajó. Ah, era mi doctora. Mi pregunta era de que si solo se le pediría hemocultivo o en general se le pediría todo, o sea, lo de urocultivo, todo en general. O sea, de primera instancia, como tomas
la biometría hemática, esas 3 del laboratorio. Ya cuando lo tienes más tranquilo y ya, ya lo tienes ingresado, puedes solicitar el urocultivo. El urocultivo no lo puedes tomar inmediatamente, puedes esperar hasta que orine. No es tan inmediato. De inmediato es en el momento que lo van a canalizar, que le van a buscar una vía periférica, se pueden tomar los laboratorios. El urocultivo es una cosa de más, no están obligados a tomarlo. Y también el urocultivo, solamente si hay algún signo clínico que les puede ayudar o algo, no está de mal tomarlo, pero no entra dentro de la rutina porque ya vimos que no es fidedigno, que tiene un alto grado de contaminación. El hemocultivo también se prefiere tomarlo en los picos de fiebre. Pero pues cuando llega como este que llegó de este caso y que viene grave y que tiene todos los factores de riesgo y todo, pues a veces no hay que esperar hasta que venga el pico de fiebre porque se prefiere también tomar el hemocultivo y después iniciar el antibiótico. Entonces, si ya viene suficientemente grave, pues no voy a esperar 8 o 6 horas o no sé, otro momento que me haga un pico. Ni modo, en este caso, voy a tomar el hemocultivo, el laboratorio y voy a iniciar antibiótico. Digo lo del pico porque cuando se puede esperar es preferible porque durante el pico febril hay mayor cantidad de bacterias en el torrente sanguíneo, entonces la probabilidad de que nos salga un hemocultivo positivo mejora a que si lo tomamos cuando no hay fiebre. Gracias, doctora. Ok, entonces nos vemos mañana a las 9 de la mañana y los que siguen pues es el postmaduro y retraso del crecimiento intrauterino. Muy bien, entonces que tengan buena tarde. Igualmente, doctora.